Bienvenidos lectores de la hora. Hoy nos encontramos con el ministro de Gobernación y ex juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villegas Sandoval. Esta entrevista buscará conocer acerca de la coyuntura en temas de seguridad del país, la escalada de violencia originada por el barrio 18 y el rol del sistema de justicia en casos de estructuras criminales. Ministro, muchas gracias por otorgarle la entrevista a la hora. Un gusto y placer estar aquí. Bueno, la verdad es que han sido hechos muy lamentables. Nosotros hemos pagado con sangre esta nueva política de no negociar con estos grupos terroristas, de no aceptar sus exigencias para obtener privilegios y para retomar el control de las cárceles. Ha sido una batalla que hemos tenido que pelear porque esta situación no podía seguirse postergando por más tiempo. Esto conllevó a una reacción violenta de estos grupos criminales que de manera cobarde le dieron muerte a 11 agentes de policía. Esto ha sido un tema muy duro. No es fácil para nadie entregarle el cuerpo de un hijo a una madre, sobre todo cuando ha fallecido de una manera como la que sucedió, una forma tan cobarde, tan vil. Pero esto nos ha servido de fortaleza para continuar con esta lucha, para terminar de entender la gravedad del problema. Y sobre todo esto ha servido también para que la ciudadanía tenga otra visión de la policía, para que la ciudadanía también sea consciente de la lucha a la que nos enfrentamos y que es necesario llevarla a cabo con altas probabilidades de éxito, porque básicamente se trata de nuestra seguridad, nuestro bienestar, y de que no podemos entregarle el país a estos grupos criminales. Con las familias pues hemos tenido un acompañamiento. El Congreso aprobó recientemente una ayuda económica para todas aquellas personas que hubiesen resultado lesionadas o quienes tuvieran familiares fallecidos dentro del cuerpo policial que sufrió estos atentados. Luego pues también hemos estado realizando ciertas actividades de acompañamiento. Queremos que sepan que no están solos, que compartimos su dolor, que tenemos un pesar por la ausencia de estas 11 personas. Y también creo que la ciudadanía ha cambiado su visión con respecto a la policía, ha ido entendiendo también que detrás de un uniforme hay un ser humano, hay un papá, hay un hijo, hay un hermano, y creo que es necesario por ellos, por honrar su memoria, que nosotros continuemos con esta lucha y que la terminemos con éxito. Cuando el presidente Arévalo anunció mi nombramiento como ministro de Gobernación, yo dije algo que sostengo aún el día de hoy. No es posible generar una estrategia de seguridad en las calles si antes no se controlan los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque de las cárceles sale casi el 80% de llamadas de extorsión que afecta a la población, y también desde la cárcel salen órdenes para asesinar personas, para coordinar todas aquellas actividades ilícitas que realizan estos grupos delincuenciales. Actualmente nosotros tenemos controlados estos centros penales donde están estos grupos terroristas. Hemos aislado a sus líderes, hemos cortado toda la comunicación de estos hacia el exterior, y eso ha significado, por ejemplo, que hayamos reducido a nivel nacional en un 30% la cantidad de homicidios al día de hoy, comparándola con el mismo periodo del año pasado. También ha habido un descenso drástico de las extorsiones, y creo que esto es producto del control que tenemos ahora dentro de los centros penitenciarios, y también del aislamiento que hemos hecho de estos líderes criminales a los cuales le hemos cortado toda comunicación con el exterior. Esto era un paso necesario y para parar, digamos, no solo la violencia que había en las calles, sino que también aquellos delitos relacionados con extorsiones.
De hecho, Guatemala, que es el departamento más violento del país, donde se genera casi el 60% de la violencia homicida, hemos tenido estos días índices bajos de violencia homicida, incluso llegando a días donde no ha ocurrido ningún homicidio, y la mayor parte de los pocos homicidios que han habido en estos días que ha durado el estado de sitio se han producido en otros lugares fuera de la capital guatemalteca. No estoy diciendo con esto que la violencia homicida ha desaparecido, lo que estoy diciendo es que la hemos logrado controlar y que lleva una tendencia a la... Sí, por supuesto, porque aparte de que los hemos aislado, aparte que mantenemos el control de los centros penitenciarios, también tenemos acciones conjuntas con el Ejército de Guatemala que estamos realizando en aquellas zonas, en aquellas colonias, donde normalmente estos grupos terroristas acostumbraban a operar y desde donde salían a cometer actos de sicariato. Tenemos una constante presencia tanto del ejército como de la policía en estos lugares, lo que ha incidido, como les repito, en esta baja sensible, tanto de la violencia homicida como de las extorsiones y otros fenómenos criminales que normalmente se han cometido en la ciudad de Guatemala. Bueno, nosotros tenemos un combate frontal contra ambos grupos criminales. Sin embargo, sí he de decirle que estos ataques contra los agentes de policía provino directamente de la violencia que generó el barrio 18 y que fue producto de que se había sometido a su líder y que habíamos retomado el control de la cárcel Renovación 1. Fue sintomático que poco tiempo después de que hubiésemos entrado a Renovación 1 y que hayamos retomado el control y hayamos neutralizado a estos líderes criminales, haya iniciado este ataque cobarde contra los agentes de policía. Tenemos indicios de que esto provino directamente de coordinaciones que se realizaron dentro de este grupo criminal denominado Barrio 18, pero más allá de eso, pues no puedo dar una explicación o arribar a una conclusión en concreto porque todavía no tengo la evidencia que respalde alguna conclusión o algún señalamiento que pudiera ir contra algún sector. Bueno, la ley antipandillas permite varias cosas. Número uno, la posibilidad de construir una cárcel de máxima seguridad y una cárcel preventiva para estos grupos criminales, disminuyendo de alguna forma los requisitos que normalmente se tienen que cumplir para llevar a cabo la ejecución de estas obras. También se aumentaron penas para ciertos delitos que tienen relación o en los que incurren reiteradamente estos grupos criminales, y también se determinó que la competencia para conocer los hechos que cometían estas pandillas fuera conocido por un tribunal o un juzgado de mayor riesgo. En ese sentido, la competencia de estos tribunales se ha ampliado para el conocimiento de las acciones realizadas por estos grupos pandilleros. Sin embargo, en temas operativos, por decirlo de alguna manera, la ley no nos da una ventaja, y hay que decirlo claramente. No tenemos una ventaja operativa que nos permita realizar un enfrentamiento en mejores condiciones que lo que estamos haciendo actualmente. De hecho, pues bueno, esta lucha continúa siempre respetando el Estado de Derecho, los procesos establecidos en la norma. Necesitamos siempre orden de juez competente, ya sea para ingresar a los domicilios, para capturar a una persona, salvo que la encontremos cometiendo un hecho de manera flagrante. O sea, en términos generales, seguimos con el mismo procedimiento que ya veníamos utilizando anteriormente. La ley, como les repito, endurece ciertas penas para ciertos delitos que están relacionados con las actividades que realizan estos grupos. Nos ha dado la posibilidad de comprar equipo
de manera directa a otros países para reforzar la lucha que hace la policía y mejorar las capacidades del sistema penitenciario. Nos ha dado la posibilidad que se construya una cárcel de máxima seguridad, minimizando los requisitos que normalmente se deben cumplir. Pero fuera de eso, una ventaja operativa no da la ley de antipandillas, y eso hay que aclararlo para que no se malinterprete. No, yo creo que la evidencia es sólida. De hecho, a muchos los hemos capturado en flagrancia y en ese sentido creo que los casos tienen el fundamento probatorio suficiente para hacer una imputación, creo, mucho más grave que las que se ha hecho en algunos casos en particular. Me da la impresión de que esa situación se ha ido corrigiendo con los días. Y espero que continúe de esa manera, porque no podemos simplemente a una persona que, por ejemplo, la hemos capturado cometiendo un delito flagrante y que, por ejemplo, en su teléfono tiene evidencias de haber participado en la ejecución de uno de nuestros agentes, que simplemente se le impute por portación ilegal de arma de fuego y posesión de drogas. Es claro que aquí hay una participación activa en esta clase de delitos y por lo tanto la imputación tiene que ir acorde a los hechos que la evidencia demuestra que esta persona ha cometido. A ver, lo que pasa acá es que la ley de aceptación de cargos lo que permite es llegar a un acuerdo para que la persona, a cambio de aceptar cargos por la comisión de un hecho delictivo, se le pueda otorgar una rebaja en la condena para no ir a un juicio. Eso hace que el Estado ahorre recursos, se evite el desgaste del sistema de justicia, llevando a cabo un debate que puede durar meses, y que los casos se resuelvan de una manera mucho más expedita y que se pueda lograr el propósito de la justicia en el menor tiempo posible. Lo que sucede acá es que la ley de aceptación de cargos, a mi criterio, tiene algunos problemas de diseño, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, la ley de aceptación de cargos no amerita que haya un acuerdo con el fiscal previamente, no requiere que el fiscal dé su consentimiento para que se le pueda aplicar al procesado la ley de aceptación de cargos, y cuando el procesado lo solicita, pues el juez tiene que automáticamente señalar una audiencia y conocer la petición de aceptación de cargos y dictar la sentencia correspondiente. Yo creo que sí debería de haber un consenso o una reforma en el sentido de que el Ministerio Público tiene que dar su consentimiento para que se le pueda aplicar a una persona la ley de aceptación de cargos, pero también se tiene, creo yo, hacer un uso adecuado de la ley, porque no puede servir como un mecanismo de coacción para que una persona acepte cargos aun cuando no haya evidencia suficiente con respecto a su culpabilidad. Por lo demás, es un mecanismo que tuvo en un inicio el objetivo de descongestionar el sistema de justicia, especialmente los tribunales de sentencia. Entonces, creo que sí hay unas reformas que hay que hacer a la ley para que ésta sea más objetiva, que ésta cumpla el propósito de descongestionamiento del sistema de justicia y que no sea utilizada como un mecanismo de coacción para sustentar una aceptación de cargos simplemente con el objeto de que la persona salga libre sin que haya el sustento probatorio suficiente para demostrar su culpabilidad. A ver, nosotros hemos hecho un estudio de todos los centros penales donde tenemos instalados bloqueadores de señal. Y hemos hecho un análisis de cuáles funcionan y cuáles de alguna manera ya están desfasados, porque la tecnología ha avanzado y ha superado la capacidad de estos bloqueadores para evitar que los privados de libertad se comuniquen con el exterior. Estamos en ese proceso de establecer cuáles son los bloqueadores
ideales para evitar que exista esa comunicación desde los centros penales hacia el exterior. Estamos en los procesos de levantar eventos también de licitación para comprar estos bloqueadores, pero también tenemos un problema añadido, y es que muchas veces los privados de libertad no se comunican a través del espectro normal de la telefonía móvil que presta el servicio mediante las compañías que están instaladas en el país. Muchas veces los mismos reos crean su propia señal a partir de routers que se han encontrado dentro de las prisiones, e incluso antenas Starlink que se comunican directamente con el satélite y que les permite a ellos hacer llamadas a través de las aplicaciones que tienen los teléfonos celulares. Usted me preguntará, ¿cómo es posible que ellos tengan estos objetos, estos aparatos dentro de los penales? Y debo decirle que tenemos un problema de corrupción dentro del sistema penitenciario, que no es de ahora, que es un problema heredado, pero que sin embargo nosotros estamos tratando de controlar, de evitar, y eso pasa lógicamente por llevar a cabo la conformación de una nueva guardia penitenciaria que tenga un mejor entrenamiento, que tenga unos mejores salarios, que tenga una jerarquía y que tenga una mejor mística de servicio. Porque es evidente que nada de esto puede entrar a los centros penales si no hay un acuerdo con la guardia, una colusión con la guardia penitenciaria. Entonces estamos hablando de actos de corrupción que se dan dentro del sistema penitenciario, pero que se vienen dando desde hace mucho tiempo y que nosotros ahora estamos empezando a llevar el control de los mismos. El señor Aldo Dupié Ochoa actualmente representa un alto riesgo dentro del sistema penitenciario, habida cuenta de que es el líder de una de las pandillas más violentas que incluso ha llevado al Congreso y a otros países a declararlos como terroristas. Entonces, en ese sentido, no podemos menospreciar el nivel de riesgo que representa esta persona dentro del sistema penitenciario. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a su segunda pregunta, quiero pronunciarme en dos sentidos. Primero, yo le puedo garantizar que esto no es un show. Estamos tomando acciones reales, concretas y contundentes para aislarlo, porque no estamos dispuestos a negociar, a pactar ni a tolerar esta clase de privilegios. Y lo segundo, yo no podría faltarle el respeto a la memoria de los 11 agentes asesinados prestándome para un show de esta naturaleza. Yo quiero dejar claro de que estas acciones son parte de una estrategia que hemos llevado a cabo para precisamente evitar que estas personas sigan delinquiendo dentro de la cárcel, y nuestro compromiso es no solo con la seguridad del país, sino que con el de todas aquellas familias, madres a quienes yo les entregué el cuerpo de sus hijos que fueron vilmente asesinados, y en consecuencia jamás podría yo prestarme a que esto fuera un simple show de cara a la galería o de cara al público. La señora María Marta Castañeda es pareja del señor Aldo Dupié Ochoa. Actualmente también está en resguardo por un tema de seguridad, tanto de seguridad pública como de seguridad de ella misma, para que no vaya a sufrir ningún atentado, ninguna agresión de parte del resto de la población reclusa. En esa virtud, pues bueno, hemos también tomado las acciones necesarias para que ella esté en una zona de resguardo, pero con todas las condiciones que la norma garantiza o requiere para que no se le violen sus derechos humanos. A ver, para entender la crítica yo debería de saber un poco más del contexto, porque, a ver, ¿de dónde sale esa información? ¿Cómo saben que los furgones no son los adecuados? ¿Cómo saben que los materiales no son los adecuados? O sea, veo críticas por todos lados, pero no entiendo de dónde sacan esas conclusiones. Ahora bien, nosotros teníamos un problema serio
en Renovación 1 porque la cárcel ha quedado destruida en un 40%. Nosotros tenemos que nuevamente remozar la cárcel, restaurarla en condiciones en que pueda garantizarse, digamos, la reclusión de estas personas. Sin embargo, tenemos un problema porque para poder trabajar en el remozamiento de la cárcel que destruyeron ellos mismos, nosotros necesitamos trasladarlos a algún otro lugar. No tenemos en este momento otro lugar donde trasladarlos porque ya de por sí el sistema penitenciario está sobrepasado en cuanto a su capacidad. Tenemos 23.700 reos en 25 centros penales que tienen la capacidad para albergar apenas 6.000 reos. Esto nos lleva a una sobrepoblación de casi el 340%. Por lo tanto, teníamos que buscar un mecanismo rápido, seguro, donde pudiéramos trasladar a estas personas mientras se hace ese remozamiento de la cárcel, mientras se vuelve a rehabilitar la cárcel. Han destruido completamente la parte administrativa de la prisión, han destruido ciertos sectores. Entonces nosotros necesitábamos un sistema que nos garantizara no solo que estas personas estuvieran aisladas, que se cumplieran con ciertas condiciones de seguridad y que nos permitiera tenerlos ahí mientras hacemos el remozamiento de la cárcel. Y esta es la manera más rápida que hemos encontrado, la utilización de estos furgones que cumplen los requisitos de espacio por reo establecido en estándares internacionales y que nos permiten mantener un control y un aislamiento para que estas personas no puedan seguir delinquiendo. Sí, bueno, de hecho estamos haciendo una investigación en la Inspectoría General del Ministerio de Gobernación que, según los últimos informes que he tenido, han ido avanzando. Lo que sí es cierto es que, número uno, no le puedo en este momento dar detalles. Número dos, no le puedo decir en qué tiempo exacto vamos a tener ya una conclusión definitiva que nos explique cómo fue que ocurrió esta fuga, porque lamentablemente tenemos que ir juntando la evidencia que nos indique claramente cómo sucedieron los hechos. Los temas de investigación lamentablemente no son ciencias exactas, no es matemática, y la investigación tiene sus ritmos, tiene sus tiempos y está determinada por la evidencia que vayamos encontrando en el camino que nos lleve a una conclusión de certeza jurídica. No, por el momento no he recibido ninguna amenaza. Sé que es un cargo que conlleva un riesgo alto, pero hay que asumir el reto. No se le puede dar al país la espalda en un momento tan delicado como este, y en la medida de que todos los ciudadanos podamos aportar para mejorar las condiciones de seguridad del país, yo creo que lo tenemos que hacer. Y por eso yo he hecho un llamado a la población guatemalteca para que nos acompañe y para que nos apoye en esta lucha, que es la lucha de todos al final. Esto no es la lucha de un partido político, no es la lucha de un gobierno en específico, es una lucha que, de tener éxito, va a trascender en una mejora de las condiciones de vida de las futuras generaciones. No estamos haciendo esta lucha por nosotros, lo estamos haciendo por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y si bien es cierto, esta lucha, a mi parecer, no se hizo anteriormente por temor al desgaste político que podía representar este enfrentamiento con estos grupos criminales, he hablado con el presidente y hemos llegado a la conclusión de que, no importando el desgaste político, es necesario enfrentar este reto. Tenemos que enfrentar a estos grupos criminales, tenemos que someterlos al imperio de la ley y tenemos que garantizar a la población seguridad, limitando lo menos posible las garantías y las libertades ciudadanas. Y en ese camino vamos. Muchas gracias, ministro, por las palabras que nos ha otorgado y también por la entrevista y por su tiempo. Amigos de La Hora, este fue el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Síganos para esta y otras más noticias en lahora.gt.